Saludos, estimados hermanos, en Cristo Jesús y en nuestra Madre María Santísima, desde Panamá, país centroamericano, para compartirles una reflexión más de lo que nos enseña la Santa Madre Iglesia Católica en su magisterio. En esta ocasión voy a hablar de mi segunda respuesta al Papa Francisco. Ustedes saben que en Asia el Papa Francisco hizo algunas en las entrevistas que hizo con que personas se reunieron, por ejemplo, con los jóvenes. Él habló de que todas las religiones nos conducían a Dios. Ya hice un video sobre eso, pues les pido que el que quiera saber, pues no lo ha escuchado, pues vaya a mi canal Buscando la Santidad. Y el que quiero hacer ahora es respuesta a lo que el Papa dijo también, que todos somos hijos de Dios, ¿verdad? Entonces vamos a hablar un poquito de eso y a compartir lo que nos enseña la Iglesia Católica en sus documentos, en su magisterio y sobre todo en el catecismo de la Iglesia Católica, ¿verdad? Bueno, comencemos. La Iglesia en el catecismo, en su catecismo, nos dice que nosotros hemos sido incorporados al cuerpo de Cristo. Cristo es el único Hijo de Dios, naturalmente hablando. Dios tiene un solo Hijo, ¿verdad? Esto dice la palabra de Dios, que tanto amó Dios al mundo, que nos envió a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no perezca, sino tenga vida eterna. Entonces nos dice claramente la palabra que Dios tiene un solo Hijo, engendrado, no creado. Fue engendrado en el seno del Padre en la eternidad. O sea, en la eternidad de Dios. La eternidad no tiene ni principio ni fin. Eso es un misterio divino de la vida íntima de Dios con el Espíritu Santo, que es el amor que hay entre ellos, ¿no? La corriente de amor. Entonces Dios tiene un solo Hijo, ¿verdad? Pero como ustedes saben, la historia de la salvación comienza con Adán y Eva. Dios creó a Adán y Eva y los creó en gracia de Dios. Recuerden que la palabra gracia significa amistad. O sea, es cuando estamos en gracia de Dios, somos amigos de Dios, ¿verdad? Entonces, Adán y Eva, Dios los creó en amistad con Él, tienen una relación con Él, conversaban con Él, era algo muy bonito, ¿verdad? Pero bueno, debido a la serpiente que los engañó, los tentó y los sedujo, cayeron en el pecado mortal. Desobedecieron a Dios y perdieron la gracia, es decir, perdieron la amistad con Dios. Pero Dios no se quedó con las manos cruzadas. Ahí mismo hizo una promesa a la serpiente, ¿no? Le dijo que iba a haber enemistad entre la serpiente y la mujer, y su descendencia y la suya. Y ella te aplastará la cabeza mientras tú quieres morderle el calcañar, ¿verdad? Entonces, Dios dio una sentencia, y para cumplirla se escogió un pueblo que comenzó con Abraham. Abraham es la primera persona que formó parte del pueblo de Dios. Dios lo sacó de un pueblo pagano y comenzó a tener relación con él, o sea, lo hizo su amigo, ¿verdad? Una amistad que no es igual a la que tenemos nosotros en la nueva economía de la salvación, los católicos, los cristianos, pero sí había amistad porque se relacionaba con Dios. Incluso hicieron un pacto. Recuerdan que Abraham les sacrificaba a Dios periódicamente. Aquella famosa visita de los tres personajes que visitaron a Abraham, que le informaron que iba pues a destruir Sodoma y Gomorra, y cómo Abraham pidió por ellos, ¿verdad? Entonces ahí había una relación de amistad. Luego de Abraham vino Isaac, el hijo de Abraham, y luego Jacob. Pero de ahí fue creciendo el pueblo, que nos dice la palabra que cuando Dios libertó a Israel de Egipto, eran más o menos 600,000 israelitas, ¿no? Bueno, y sabemos que fue a través de Moisés, en el Antiguo Testamento, el gran amigo de Dios. Bueno, de ahí vinieron los demás, y sobre todo del rey David, gran amigo de Dios también, y los profetas, ¿no? Los profetas mayores, los 4, y los demás menores. Entonces, el pueblo de Israel es el pueblo que Dios escogió, hizo un pacto con él, le dio la ley. Entonces, era el pueblo que tenía amistad con Dios porque se relacionaban. Pero toda esa amistad era una preparación para la profunda y verdadera amistad que Dios iba a tener con el hombre, ¿no? El error que cometieron los israelitas fue que ellos pensaron que Dios solo los iba a salvar a ellos.
y de la forma en que Dios los tenía que salvar. Ellos no entendieron eso, ¿vale? Era desde dentro, desde el corazón del hombre, lo que Cristo dice Cristo, que lo que hace impuro el hombre es lo que sale de su corazón, ¿verdad? Y nos comienza a decir que salen de malas intenciones, los adulterios, etc. Entonces, ellos pensaban que era una liberación externa, que estaban sometidos a Roma y que Israel iba a reinar, ¿sí? Y que iban a ser los únicos salvos, ¿no? Iban a dominar la tierra. Entonces, es un error. Jesús vino por todos los hombres. Entonces, Dios preparó un pueblo para que en ese pueblo naciera el Mesías, el que iba a venir a salvar a toda la raza humana. Es que es lógico. Dios creó a todos los hombres y ama a todos los hombres por igual, pero tenía que cogerse un pueblo que lo conociera a Él para que cooperaran con Él para enviar a su Hijo a salvarnos, ¿verdad? Entonces es así, ¿verdad? Y como todos sabemos, la salvación comenzó con la encarnación del Hijo de Dios. Y esto es bien importante, porque yo he publicado en algunos posts que he hecho en las redes, y he dicho, por ejemplo, Jesús no creó a María, si Él nació de ella. Quien creó a María fueron las tres divinas personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces la gente dice, no, que Jesús es Dios, etc. Sí, pero recordemos que antes de que naciera María, es más, antes que naciera y que Dios creara todo lo que existe, solo existían estas tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero no existía Jesús, porque Jesús es el Hijo de Dios, el Verbo eterno, encarnado, o sea, hecho hombre. Entonces en el cielo no estaba Jesús, o sea, no se había hecho hombre, era solo divino. El Padre, naturaleza divina, el Hijo o Verbo, naturaleza divina, y el Espíritu Santo. Después, cuando Dios creó los ángeles adoraban a la Santísima Trinidad, ¿verdad? Que después Satán no quiso adorarnos, pero ellos no decían te adoro Jesús, ellos decían te adoro Padre, adoro a Dios, adoro al Hijo de Dios y adoro al Espíritu Santo, porque en el fondo Dios no tiene nombre. Cuando decimos Padre Dios, es que esa es la función del Padre, la característica de Dios. La primera persona a ser Padre. La de Jesús, ser Hijo del Padre. Y del Espíritu Santo es el amor, la corriente de amor que hay entre ellos, como ya he dicho. Entonces, pero cuando la segunda persona se hace hombre en el vientre purísimo de la Virgen y nace de María, eso lo conocemos en teología como la apóstasis, o la presencia de Dios hecho hombre, pero la segunda persona fue la que se hizo hombre. Y la Iglesia Católica nos enseña en el 650 Catecismo que Dios, el hombre está formado de un alma con un cuerpo. O sea, si el Hijo de Dios, el Verbo eterno, se hizo hombre, entonces tenía que haber, el hombre era un alma con un cuerpo. Entonces, el hombre que fue concebido en María por el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque José no tuvo relaciones con la Virgen. Había un hombre, un cuerpo externo, como el de nosotros, y un alma espiritual creada por Dios. Y sobre ese cuerpo y esa alma se posó el Hijo de Dios. Y tomó no solamente el alma, sino el cuerpo. No era un alma paralela, porque Cristo no tiene alma, el Hijo no tiene alma. No eran dos espíritus paralelos. El espíritu del Verbo eterno, increado y divino, paralelamente al alma espiritual de Jesús humano, creada de Dios dentro de un cuerpo, no. Porque entonces serían dos personas. La persona del Verbo tomó totalmente el cuerpo y el alma de Jesús y se unió de tal manera que la presencia hipostática asume no solamente el alma, sino el cuerpo. Se une con el alma y es como, entonces por eso es una sola persona. En todo su ser, en su cuerpo y en su alma se posa el Hijo de Dios eterno, y es una sola persona con dos naturalezas unidas totalmente. Y la Iglesia nos enseña que esa presencia hipostática jamás se va a perder, ni siquiera cuando Cristo muere. Ahora lo voy a explicar. Bueno, entonces, ahí Jesús, ahí se llama Jesús, porque el ángel le dijo a la Virgen María, y a San José también en el sueño, que cuando le dice que iba a venir el Mesías, que va a ser su hijo, le dice, y tú le pondrás por nombre Jesús. Entonces, ¿qué es Jesús? Entonces Jesús es el Hijo de Dios, o el Verbo eterno, hecho hombre, nacido de María. Dice clarita la palabra que al octavo día de haber nacido el niño, lo circuncidaron y le pusieron el nombre de Jesús. Ahí lo hacían parte del pueblo de Dios y le ponían el nombre. Ahí comienza a llamarse Jesús, ¿verdad? Entonces, él
se sometió a las leyes de Israel, de los judíos, ¿no? Bueno, entonces él comienza a crecer allí y es Dios y hombre verdadero en una sola persona. Por eso el catecismo que Jesús tiene dos inteligencias y dos voluntades, una inteligencia humana y una inteligencia divina, una voluntad humana y una voluntad divina, y que la inteligencia y la voluntad humana de Cristo siguen en toda la inteligencia divina y a la voluntad divina del Verbo eterno, ¿verdad? Pero están unidas totalmente como si fueran una sola, no como si fueran, somos una sola persona. Entonces, luego el Señor vive 30 años con José y con la Virgen, menos, con José menos, porque cuando Jesús comenzó a predicar, ya José no apareció, no sé cuánto tiempo murió José, a qué edad tenía Jesús, pero él creció como su hijo. Él le decía papá a San José y le decía mamá a la Virgen, ¿verdad? Dicen los protestantes que que la Virgen es solamente la mamá de la parte humana. O sea, no entiendo eso. Sí, dice la palabra de Dios que todo el ser de su cuerpo y alma están unidos. El que nació de la Virgen María es una sola persona con dos naturalezas. Y lo dice la palabra de Dios en la carta de los Colosenses, capítulo 2, verso 9. Dice San Pablo, Colosenses 2, verso 9, pueden buscarlo, que dice que, hablando de Jesús, ¿no?, que en él habita corporalmente toda la divinidad. O sea que la divinidad también estaba en el cuerpo de Jesús, en su alma y en su cuerpo. Por eso ella es madre del Hijo de Dios hecho hombre. O sea, de un hombre con dos naturalezas, ¿verdad? Y también, fíjense que es verdad que Cristo está en el cuerpo, también el Hijo de Dios, no solo en su alma, porque cuando los católicos adoramos el Santísimo Sacramento del altar, que ahí está Jesús, sustancialmente presente. La única diferencia que hay entre Jesús sacramentado y el hipostático, el que nació de la Virgen, el que vivió en Galilea y después murió en Jerusalén, resucitó y se fue al cielo y está sentado a la derecha del Padre. O sea, es que tiene ojos, tiene cabeza, tiene manos, tiene pies, caminaba, sentía hambre, etc. El que está en la Eucaristía no tiene ni cabeza, ni ojos, ni pies, pero nos oye, nos escucha y nos habla y nos ama, pero no difieren en la forma. Pero la Iglesia nos enseña que nosotros tenemos que adorar el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Por qué? Y su alma. ¿Por qué? Porque la divinidad está en todo su cuerpo. Le dice San Pablo, habita corporalmente toda la divinidad. Entonces, si no estuviera la divinidad de Cristo en su cuerpo y en su sangre, no lo pudiéramos adorar, porque originalmente el cuerpo y la sangre de Cristo y su alma eran humanos nomás, hasta que el Verbo los divinizó. Entonces, por eso está la divinidad en todo el ser de Cristo, ¿verdad? Bueno, ya sabemos que Jesús padeció, murió y resucitó. Y murió, o sea, quiere decir que el alma con presencia divina fue a la casa del Padre. Y en el cuerpo quedó muerto, pero con presencia divina también. Es un misterio esto, ¿no? El cuerpo, la apóstasis nunca se pierde, ni siquiera la muerte de Cristo. Ahora explico cuál es la diferencia después que resucita. Luego el Padre lo regresa, porque la palabra resucitar significa volver a suscitar. Dios nos los había suscitado y nos los volvió a suscitar. Entonces, cuando el alma de Jesús, divinizada por su presencia divina, entró a su cuerpo, entonces ese cuerpo que tenía presencia divina tomó poder. O sea, cuando Jesús estaba aquí antes de morir, él tenía la presencia divina en todo su cuerpo, pero no la daba a conocer, no manifestaba su poder. Por eso Jesús comía, se cansaba, iba al baño, dormía, por eso descansaba con los apóstoles, por eso lo mataron, porque es un misterio, era mortal, pero cuando resucita, como que su divinidad ya entonces toma su cuerpo y lo hace inmortal. Se llama, fue glorificado, porque toda su humanidad que estaba divinizada ahora tomó poder. Por eso que Cristo, cuando resucita, le dice a los apóstoles, ahora se me ha dado todo poder. O sea, ahora sí es inmortal, ahora sí no lo pueden matar. ¿Sí me explico? Entonces, antes sí había presencia hipostática en su cuerpo, pero no estaba glorificada, no estaba manifestada, ¿sí? Un misterio esto, pero es así lo enseña la Iglesia. Entonces, en virtud de eso que Jesús hizo, se nos aplica a nosotros en el bautismo, y las dos cosas que a nosotros nos regalan en el bautismo, enseña la Iglesia, son que pasamos a estar en gracia de Dios y pasamos a ser hijos de Dios. En gracia de Dios, una gracia superior a la que tenían los personajes del Antiguo Testamento, ¿ok?
Y sobre todo, lo más importante es que vamos a ser hijos adoptivos. Jesús es hijo natural, de su misma naturaleza divina. Ahora tiene dos naturalezas, humana y divina. ¿Pero por qué la tiene? Porque nosotros somos humanos, ¿verdad? Y miren ustedes que en las leyes, les explico esto, las leyes civiles en el mundo nos enseñan o nos dicen que solo nosotros podemos adoptar, los seres humanos, a otro ser humano. O sea, yo no puedo adoptar un perro ni un gato. ¿Por qué? Porque no es de mi naturaleza, es una naturaleza inferior. Entonces yo tengo que adoptar a un niño, ser humano como yo, que nació en otro hogar, ya sea porque perdió a sus padres, huérfanos, o no lo quisieron, lo que sea. Entonces uno lo adopta y uno le da su nombre, ¿ok? Le da el nombre de uno, el apellido, quiero decir, le da sus beneficios, les viste como a sus hijos, lo manda a la escuela como a sus hijos, lo alimenta como a sus hijos, y el niño es sujeto de herencia también. Pero el papá ese no le infunde su sangre, jamás. Es una adopción externa, no interna. O sea, si ese niño le hace un examen de ADN cuando está grande, va a saber que no es hijo de ese hombre y de esa mujer, pero es hijo legalmente, ¿ok? Entonces, ¿qué hizo Dios? Cuando nosotros nos bautizamos, nos infundieron la gracia santificante, que es superior a la gracia que tenía incluso Adán y Eva. Y es diferente a la que tienen los ángeles buenos, porque los ángeles buenos también están en gracia de Dios, están en amistad con Dios. Pero es superior y diferente porque Jesús no se hizo ángel, se hizo hombre. Entonces, la gracia que tenemos nosotros es debido a la encarnación, pasión, muerte y resurrección de Jesús. Entonces, ¿qué hace Dios en ese momento? Nos incorpora al cuerpo de Cristo. Así nos enseña la iglesia. Y entonces, al incorporar al cuerpo de Cristo, ya pasamos a ser hijos adoptivos, porque Dios tiene un solo hijo. Entonces, no se puede ser hijo de Dios fuera del cuerpo de Cristo. Si formamos parte del cuerpo de Cristo, somos hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? ¿Para qué Dios nos hace eso? Para que al unirnos a Cristo, nuestra humanidad se divinice. ¿Por qué? Porque así como en las leyes civiles, como les digo, no se puede adoptar un ser que sea inferior a mi naturaleza, tiene que ser igual. Así Dios, ¿qué hizo? Siendo divino, se hizo humano y luego divinizó su humanidad para que nosotros, incorporándonos a ese cuerpo de Cristo, podamos ser también divinizados. Y es la única manera de que podamos ser hijos de Dios, porque Dios es de naturaleza divina. Y si yo no me divinizo, no puedo ser hijo de Dios, no puedo entrar a la familia de Dios. No puedo. Entonces, solamente se puede ser hijo de Dios en la persona de Cristo. Entonces, no todos los hombres son hijos de Dios. ¿Se dan cuenta? Solo el sacramento del bautismo, fruto de los méritos de nuestro Señor Jesucristo, nos puede hacer hijos de Dios, ¿verdad? Por eso tampoco todas las religiones nos conducen a Dios, solo la cristiana católica, porque el cuerpo de Cristo es como un imán que atrae a todos los seres humanos y que nos peguemos de él para entonces llevarnos al cielo. Y como dice la palabra, a todos, pero tenemos que hacer, pero solo a través de Cristo, y solo a través de Cristo somos hijos de Dios, ¿ok? Entonces, para él tomar toda la raza humana, los que se arrepienten pues, y se salvan, porque algunos no se van a salvar. Entonces Cristo sube al cielo y como dice San Pablo en la carta a los Romanos, todo va a ser recapitulado en la persona de Cristo. Y entonces el mismo Cristo se va a someter a Dios Padre con todo lo que fue añadido a él, y Dios va a hacer todo en todos. O sea, vamos a ser parte de la familia de Dios. Y Dios es divino. Así que la única forma de ser hijos de Dios es que Dios nos haya divinizado en la persona de Cristo. Por supuesto que por gracia, por participación, no por propio mérito, ¿verdad? Jesús es divino por naturaleza. Se humanizó para elevar nuestra naturaleza humana a la divina. Eso es lo más lindo y lo más grande que a nosotros nos ha pasado. Pero solamente es en la persona de Cristo, no en la persona de Mahoma, no en la persona de Buda, ni de Krishna, ni de nadie, o de los millones de dioses que tienen los hinduistas. No, solo en la persona de nuestro Señor Jesucristo se es y se puede ser hijo de Dios, porque fue el único que se humanizó siendo divino para elevar, como he dicho, nuestra raza humana a la naturaleza divina. Entonces, pues, como hemos escuchado, ahí pues el Papa falló, ¿no? Oremos por el Papa y por la Iglesia para que no siga cometiendo esos errores que
contradicen a lo que nos ha enseñado siempre el magisterio de la iglesia y nos dice el catecismo. Bueno, que Dios les bendiga. Saludos. Hasta la próxima. Si les gustó el video, suscríbanse y denle like, por favor. Gracias.